Si lo tuyo es el gaming y las consolas, te invito a visitar GamesGround, el canal en el que encontrarás todo lo mejor sobre el mundo de los videojuegos, gameplays, noticias, comentarios y más. Visita GamesGround y acompaña a Leonardo en la fiebre por los videojuegos. Está bebiendo ahí María Conchita, nosotros estamos bebiendo whisky, Daniel vino. Yo estoy tomando agua. Yo agua. ¿Qué vive? Estoy tomando agua, pero es que eso es lo que me provoca. Ya me dijo Enrique, toma algo porque ellos les gusta tomar. Y yo, ay, pero es que no me provoca. Ah, bueno, porque tú acabas de llegar a México, seguro te bebiste toda Ciudad de México. Eso hubiera sido en los buenos tiempos, pero no. Oye, no sé qué me pasa, que hoy en día, y no es porque estuve, yo voy varias semanas al año a un centro de desintoxicación mental, sí, corporal, todo eso. No es porque estuve ahí, sino que llevo ya tiempo. Te digo la razón, María Conchita, porque estás vieja, uno se va poniendo viejo y uno va cambiando. Oye, Marcano, por favor. ¡Qué horror! Viejo tuyo, es verdad. María Conchita no envejece, se rejuvenece paulatinamente. Mira, María Conchita. Mi mente no, ni mi corazón, ni mi espíritu. Lo demás eso es lo importante. Magnífico. Miren, vamos a ordenar. Orden, por favor. Permíteme. Bueno, ya arrancamos. Pero permíteme, tengo que darle. Sí, vamos a darle entrada a nuestros suscriptores que van a estar como oyentes y participantes con sus preguntas. Y aquí, ok. Y luego presento Neomar para la primera parte, que es tu segmento, ¿ok? Esa formalidad, Daniel Lara Farías. Ahora bueno, te la está tirando de... Porque está María Conchita Alonso presente. Okay. Debo ser así. Es el problema. María Conchita, déjame decirte antes que empiece Neomar. Me vacilé. ¿Sabes que vi el video que me dijo Otto que viera, ¿no? El de la canción Lléname de ti. Lo vi, pero de eso hablo en mi segmento. Pero volví a poner Hazme Sentir, que hace como 9 años que tiene no sé cuántos millones de views. Verga, la verdad que me enamoro de ti cada vez que veo esa canción. Eso, el pelo corto, la vena esa que te pusiste. Pero bueno, después te jalo bola. Alejandro, basta. Basta, Alejandro. Vamos, ya. Vamos ok. Vamos, ya, un momentito acá. No puedo cantar. Momento. Canta, tú cantas. Hazme sentir. Por favor, momento. Qué terrible. Voy a presentar. Dale, Neomar. Voy a comenzar. Dele. Amigas y amigos, nosotros hacemos normalmente este programa 3x1 y se llama 3x1 porque normalmente somos 3 los conductores y un invitado. Hemos tenido y hemos tratado de mantener eso. Aunque la semana pasada tuvimos un pequeño tropiezo, pero creo que con lo que vamos a hacer esta semana podemos redimirnos. Y como estamos en Semana Santa, época de recogimiento y contrición, creo que lo vamos a lograr. Y por supuesto, siempre es un poco difícil cuando uno tiene a personas como nuestra invitada de hoy. El primer problema es buscar la fórmula correcta con la cual presentarla. Porque podríamos hablar de la ex Miss, podríamos hablar de la actriz, podríamos hablar de la cantante, podríamos hablar de la artista, podríamos hablar de una mujer venezolana. Yo creo que ella se define muy bien como artista y por qué entonces decir lo contrario con la artista María Conchita Alonso. María Conchita, hola, bienvenida. Este es el segmento de Neomar. Este es el segmento de Neomar. Pero yo soy... pero no importa. Hola, María Conchita. Hola, bienvenida. Hola. No, faltó activistas, sobre todo de animales. Sí, activistas. Es verdad. María políticamente muy comprometida, además, también María Conchita. Siempre. Me pasó mira, Daniel, vamos para arrancar. Me pasó lo mismo que tú estás diciendo ahorita, cuando estaba, por supuesto que yo no tuve que acudir a la Wikipedia para ver quién era María Conchita Alonso, porque María Conchita Alonso ha marcado por lo menos la infancia y la mía la marcó, y la de ustedes por supuesto que también, pero cada quien a su modo. A ustedes les digo que es difícil presentar a María Conchita porque a ustedes les marcó musicalmente. Quizá en mi caso me marcó desde el punto de vista de las películas, que decían cuando salían la cantidad de películas de Hollywood que hizo María Conchita, decían: sabes que ella es venezolana y sabes que ella es María Conchita Alonso y ella es una de las primeras actrices que llegó a Hollywood y no sé qué y tal. Y tú veías, bueno, cuando estaba pegada Depredador 2, en mi infancia eso era verla y verla y verla, ¿no? Pero María Conchita, quisiera comenzar primero reiterando la bienvenida.
por el tema de cómo llegaste a Venezuela y cómo eso que decías tú también como activista comprometida, se ha convertido también en un tránsito permanente de tu vida, porque tu llegada a Venezuela no fue una cosa buscada. Ustedes, tu familia llegó a Venezuela, tú muy pequeña, creo que casi que recién nacida, huyéndole a la tiranía castrista. Y luego en Venezuela, bueno, te tocó transitar unos caminos de la carrera como cantante, como actriz, como mujer de teatro, como presentadora de televisión. Lo hiciste prácticamente todo. Pero quisiera comenzar por allí, María Conchita. ¿Cómo llega tu familia a Caracas, Venezuela? Bueno, yo tenía una tía y abuela por parte de madre que mi tía, el gobierno de Venezuela le ofreció trabajo, ella era química, bióloga, era un cerebro. Y la contrataron para que viese que la comida estaba bien, que la leche era tomable, etcétera, etcétera. Entonces, mi tía y mi abuela nos dijeron, o le dijeron a mi padre, que Venezuela era un país con mucho futuro, se había acabado pues la dictadura, que el venezolano era muy parecido al cubano, bla, 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 bla. Y así fue como nosotros entonces nos fuimos a Venezuela con un perrito, mis dos hermanos y yo, y llegamos a una pensión por Sabana Grande. De esa pensión nos votaron por el perro, después nos fuimos a otra pensión, también por ahí cerca, nos votaron por uno de mis hermanos, y ya después de ahí nos fuimos a San Bernardino, a un edificio que todavía existe, que queda enfrente de la Comandancia de la Marina. Entonces ahí estuvimos, primero en el segundo piso, después nos mudamos para el penthouse, y después ya mis padres pudieron comprar una casa en el bosque a 2 cuadras del Country Club. Y estudiaste, María Conchita, hay una cosa que me llamó la atención, Daniel, disculpa, estudiaste en colegio de monjas, y siendo tan irreverente como María Conchita, estudiaste en colegio de monjas, de hecho, después cuando creciste un poco más, creo que estuviste interna en Suiza, o sea, estuviste bien resguardada durante toda la educación, pero luego tu irreverencia salió a flote, ¿no? Mira, sí, o sea, yo tuve la suerte de que de mí no tendrán cuentos horrorosos sobre monjas y curas. Yo nunca pasé por nada feo con ellas. Nunca me pegaron, nunca me trataron de hacer nada, nunca me insultaron, pero, o sea, yo estudié en Venezuela en el colegio de monjas hasta que me fui al estado de Washington, que yo tenía 13 años. Ahí me metieron en otro colegio de monjas, pero en diciembre del primer año ya como que hubo una, o sea, ya me sacaron de ahí porque como que me porté un poquito mal, y entonces me moví para un pueblito como a media hora de ahí, a la finca de los amigos de un tío mío, y ahí ya estuve en un colegio público que era de niños y niñas. Mira, pero te portaste mal en ese colegio de monjas, mal, como la María Conchita Alonso, esa que admiramos, irreverente, loca. O sea, alguien en esa época, porque hoy en día todo es distinto, ¿cómo puede portarse mal una niña de 13 años? Nada, o sea, que se pasara al cuarto de los varones, durmiera con los varones. varones. El colegio de monjas únicamente de niñas, pero una vez nosotros nos escapábamos por la ventana con las sábanas y nos íbamos como a una cuadra y media, como a un sitio, no había alcohol, era como de merengadas y cosas así, ahí las chamas, entonces pues nada, nos íbamos ahí con los muchachitos a conversar, y luego una vez que cuando regresábamos subiendo con las sábanas al cuarto, las monjas estaban esperándonos arriba. Entonces, Dios mío. Entonces, bueno, entonces yo me quiero salir de aquí, que tampoco, y ahí me fui para este pueblito, que te digo, que a la finca de una familia amiga de uno de mis tíos, que vivía en Spokane, donde yo estuve. El pueblito se llama Deer Park, y ahí estuve año y medio, y era un colegio público. Ahí la pasé, amé vivir ahí. El estar ahí fue lo que me hizo querer este país, Estados Unidos, porque la verdad que los americanos de esa zona son maravillosos, buena gente, o sea, divinos, divinos. Mi papá me compró un caballo, una yegua,
Yo la pasé, estaba en el coro del colegio, yo la pasé riquísimo. Y ya luego, justo, qué sé yo, un mes antes de cumplir los 15 años, ya me regresé para Caracas. Ya, ahora, todo eso, evidentemente tú formas parte de lo que llaman hoy una familia multicultural. Y además de eso, eras una adolescente multicultural. Cuando tú tenías que decir, y hasta el día de hoy, cuando María Conchita Alonso le preguntan nacionalidad, ¿qué responde? Bueno, mira, cuando me preguntan de dónde eres, yo digo soy venezolana. Me preguntan nacionalidad, les digo americana. Me preguntan dónde naciste, les digo en Cuba. Y eso en algún momento nos genera como un conflicto cubano-venezolano, americana-venezolano-cubano, porque a veces uno podría definir, y sobre todo con la gente musical, con los artistas, normalmente definen le escuchaba yo a un artista cuyo nombre olvidé, que él definía su nacionalidad muchas veces gracias a la música que había escuchado de niño. Y entonces sentía que su identidad estaba en las canciones que su mamá le cantaba cuando era niño. Tú cuando defines tu identidad musical, ¿tú estás con el son montuno o estás con el joropo? ¿Con el qué? ¿Con qué? Porque allí es donde está. Nada, ayúdenme. Cuando tú musicalmente, la música que María Conchita escuchaba de niña, lo que María Conchita escuchaba, ¿qué era? No, o sea, ¿qué escuchaba? Mira, chaburu papá, tu verás así, Pata, pata. Bueno, creo que era Trino Mora, Miriam Makeba, ¿no? Trino Mora. Uno escuchaba de chamo, pero yo también escuchaba los Bee Gees. Bueno, claro, cuando estuve estudiando en Estados Unidos la primera vez, de 13 a casi 15 años, yo regresé que me costaba hablar nuestro idioma, porque todo lo cambiaba, porque se habla de atrás para adelante casi, ¿no? El inglés. Entonces mi mamá decía, niña, pero qué horror, todo bien hablar. Pero yo pensaba en inglés y lo traducía al castellano. Es que yo en ese pueblito, nadie, hasta el profesor de castellano, era como que, oh Dios mío, o sea, no hablaba con nadie. Entonces, claro. María Conchita, y cuando tú terminas en el Miss Venezuela, ¿por qué? ¿Es porque querías ser Miss para tener el trampolín a ser cantante, a ser actriz, a ser presentadora, o porque te tocó alguien que te vio y te dijo, es tan bonita que hay que meterla a ser Miss? ¿Qué pasó allí? Ya yo venía de ganar el de mi princesita a los 16 años. Yo fui mi princesita de Venezuela y luego gané mi princesita del mundo en Portugal. Pero yo me metí ahí porque una que era hermana, novia de uno de mis hermanos, Marcia Piazza, era la Miss Venezuela ese año. Y ella me dijo, mira, tú quieres ser actriz, tú quieres ser cantante y todo eso, métete en el concurso de belleza porque eso te abre las puertas más fácilmente. Bueno, y así es como fue, ¿no? Yo me metí, escondí a mi papá porque mi papá, imagínate, una niña bien no se mete en concursos de belleza, ni en la farándula, ni nada de eso. Y ya, y de ahí vino, después de mi princesita, me convertí en un modelo, supermodelo, y luego me mandaron a estudiar a Suiza, a un colegio de monjas, yo tenía 17 años, y porque mis padres querían que yo, pues, me casase con un príncipe y todo eso. Pero María Conchita tenía otros planes. Y dentro de esos planes hay una cosa particular, que normalmente cuando se hablaba de María Conchita Alonso, siempre había un escándalo de por medio en alguna portada de alguna revista. Y cuando la cosa empezó tempranísimo, porque la cosa empezó con tu participación en Miss Venezuela, donde es el gran escándalo del robo a la corona a María Conchita Alonso. O sea que tú, desde la arrancada, tú tuviste que lidiar con los escándalos, ¿no? Y por eso no me molestan hoy en día. La gente se cree que insultándome yo me voy a arreglar, me voy a deprimir. ¿Sabes? ¿Tú sabes los años que yo llevo? Gracias
gracias a Dios, recibiendo más cosas lindas y positivas que negativas. Claro, siempre. María Conchita iba a decir lástima que iba a decir la edad, pero no se atrevió. Pero igualita fíjate, está buena, María Conchita. Pero, María Conchita, fíjate algo. Eso fue una cosa importante porque con el paso de los tiempos, los venezolanos nos sentíamos uno de los símbolos nacionales era el Miss Venezuela. Nosotros, la mujer bella es un símbolo nacional venezolano y eso nadie nos lo va a quitar y no sé cuántas Miss Universo, etcétera. Eso de alguna manera en los últimos tiempos ha habido unos escándalos y unas cosas bastante feas y bastante chimbas que han como opacado todo eso. Pero de alguna manera tú estabas en otro Miss Venezuela, en otra época en la que las cosas, entiendo yo que eran distintas. Funcionaban. ¿No? O sea, sí, en mi época, en realidad, yo no viví, ni sentí, ni escuché nada que pusiese en peligro nuestra dignidad como mujer, pues. O sea, ahí no vimos a nadie que viniese a ofrecerte dinero, ni a las muchachitas que estuviesen ahí buscando, pues, a los hombres mayores para que las mantuviesen. O sea, a un boliburgués. A un boliburgués, ok. Entonces yo eso no, o sea, no sé si porque yo soy a veces muy tonta y no veo mucho lo que está pasando, pero en realidad no creo que eso existió en mi época. Todavía Osmer no era el presidente, no estoy diciendo que fue el que trajo todo esto, pero él no era el presidente todavía, él sí le gustaba, escogía a las muchachitas o esto, lo otro, entonces, pero nunca sentí nada negativo, así como lo que ha estado sucediendo después. Y el primer, dentro de todo ese escándalo, ¿hubo algún resentimiento tuyo contra la muchacha que ganó al final? ¿Lograste hablar alguna vez con ella y decir, oye, mira, esto que pasó, qué chimbo, o eso nunca pasó? No, porque ni fue culpa de ella, ni fue culpa mía. O sea, Osmer, quien por cierto me pidió disculpas años después, que de grandes pedir disculpas y también de grandes aceptarlo. Porque hay gente que dice que pero yo no, o sea, me pareció muy, muy bien de su parte pedirme las disculpas porque tanto a Maritza como a mí nos dijo y nos decía que íbamos a ser la ganadora, a ella y a mí. Entonces, bueno, primero que eso no se hace, ilusionar a dos muchachitas. Segundo, que estás mintiendo. Tercero, que, o sea, no, a mí me mandó a poner un vestido que me tapó, pues. O sea, me tapó en el sentido que me haya tapado, sino que me opacó. Te opacó, te escondió. Sí, entonces, pero ni ella tiene la culpa ni yo tampoco. Entonces, o sea, no tengo por qué molestarme con ella. Yo fui mi Venezuela Mundo, es Miss Venezuela. Tú no vas al concurso de Miss Mundo diciendo primera finalista de Venezuela. Claro. No, y quedaste entre las finalistas del Miss Mundo, después quedaste en las finalistas del Miss Mundo. Finalista, sí. Pero ya todo eso, ¿cuándo llegó el momento que María Conchita dijo, bueno, pero qué importa todo eso si yo al final soy María Conchita Alonso? O sea, hubo un momento en eso ya, ¿cuándo dejó de ser importante todo eso? No, en realidad nunca fue a mí que o sea, que aquí yo no me metí porque yo me sentía bella y soy la más linda y tengo que ganar porque soy la más linda. Yo me metí por mi carrera y éramos claro. Tres amigas, era Virginia Sipo, Elena Merlín y yo. Éramos las tres amigas que andábamos para arriba y para abajo juntas, echando bromas, llegábamos tarde, no nos importaba lucir lindas, que no, o sea, nosotros no éramos las misses normalitas, ¿no? Tú sabes. Mira, María Conchita, y esas dos amigas tuyas terminaron siendo tan locas como tú, es decir, tan original, tan desenfadada, tan... me importa tres pepinos lo que digan. Bueno, mira, Elena Merlín, que la adoro, hoy en día es una activista de animales, tiene su fundación en Margarita, Las Merlín se llama. Pero no está loca. No, ella pasó muchos años como homeless, ¿cómo se dice homeless? Disidente. Sin techo, familia sin... Disidente, en drogas, horrible. La vida que tuvo Elena Merlín por varios años fue horrible porque ella venía de una familia pudiente, claro. pero se ligó con gente, con un grupo no muy chévere,
Y cayó bien feo. Lo maravilloso de ella es que salió, lleva no sé cuántos años, o sea, a ella le salvó la vida convertirse en activista, a ella le salvó la vida, salvarle la vida a animales. Ese es su mundo, es maravilloso el trabajo que Elena hace en Margarita. Tuvo una hija que concursó también en Venezuela, no me acuerdo en qué año o qué estado representó. Y bueno, y Virginia era la flaca de Julio Iglesias. Virginia fue mujer de Julio Iglesias por muchísimos años. ¿Qué? No, qué interesante, qué interesante. Sí, sí. No, Virginia es súper, Virginia es tipo. Ella también fue Miss Bikini. Ella tiene un cuerpazo que te muere. Ella fue finalista, ella Merlín también fue finalista en Venezuela. Pero ella no le gusta nada de la farándula, nada de esas cosas. Ella le encanta estar en su casa, tiene una hija bellísima que vive en Canadá, acaba de tener su hija, una bebé, que es la nieta de Bikini, anda como loca. A ella le gusta mucho hacer prenditas de estas y artes manuales. Ella es feliz, tranquila. María Conchita, ese Miss Venezuela es un año interesante porque es 1975. En 1975 podríamos decir que fue el primer año de lo que luego se conoció como la Gran Venezuela. Está Carlos Andrés Pérez, el primer gobierno de Pérez, se nacionalizó el petróleo y se dice que, o sea, la gente con la que yo converso, que vivió ese año ya en época madura, es decir, que ya eran por lo menos jóvenes y tenían conciencia, que no han vivido una Venezuela como esa, porque Venezuela prácticamente era como los Estados Unidos. O sea, la percepción quizá no era esa realmente, la Venezuela que teníamos, pero la percepción por el tema de los viajes, está barato dame dos, el consumo, la capacidad de consumo que había en el venezolano promedio era muy grande. ¿Qué recuerdas tú? Y este sería ya vamos terminando este primer segmento para pasar a la segunda parte, de esa Venezuela en la que tú fuiste Miss justo en el primer año de gobierno de Pérez, en el primer año de quizá la Venezuela más pomposa que hemos vivido los venezolanos en los últimos 100 años. Mira, vale, fue una Venezuela maravillosa. Yo te diría que los recuerdos que yo tengo, que son con los que me quiero quedar, son de la Venezuela próspera, hermana. Claro, no hubo perfección, jamás habrá perfección en ningún país del mundo, porque el ser humano no es perfecto y es quien lleva, es la política. No, o sea, no había perfección, ni existirá, pero había mucha tranquilidad. Yo tenía mi moto, yo manejaba moto, yo podía salir en moto, nunca me pasó nada. En la tarde, en la noche, yo llovía y me metía debajo de los puentes con los motorizados. Sola, una mujer sola manejando moto en las calles, así. Sí, señor, sola. Fue una época, no había, la gente le decía, ¡para mi negro! Y no era insultando a nadie, sino con cariño. Hoy en día tú tienes que pensar qué vas a decir, porque, ay, no, tú no, o sea, no, ay, no, de verdad fue una época tan maravillosa. Mira, íbamos de fiesta por la noche, parábamos el carro 4 cuadras de la casa porque estaba full de carros y tú caminabas y luego regresándote a tu carro, montarte a la hora que fuese. No nos pasó, o sea, no quiero decir que con esto no había crimen y no había, claro que sí, pero era un porcentaje mínimo. Y era también en ciertas partes de la capital, de Caracas, de las ciudades, en las zonas de clase media o en la zona de clase alta, o sea, no había seguridad, no se atrevían a entrar ahí, ¿no? Entonces, es una Venezuela que tuvimos que lamentablemente no se supo mantener, ¿no? Porque le creyeron a quien destruyó el país. Claro, pero ya va antes de despedirme, Omar, porque si no, Otto Rojas, su manager, tú sabes que yo tengo que ser consecuente con la gente que nos ayuda en la producción. Claro. Otto se ha portado muy bien con nosotros y me hizo algunos requerimientos, como recordar, no vimos, porque no estuvimos en México, grandiosa, se presentó María Conchita, que además... De eso quiero hablar, de eso quiero hablar al regreso, el siguiente segmento. Claro, en tu parte. Otto no es mi manager, Otto es el jefe de prensa
de mi compañía de manejo, de mi representante. Bueno, pero te voy a decir una cosa, un tipo porque te voy a decir una cosa, María Conchita, tú sabes que yo lidio con muchos managers de artistas aquí en mi trabajo en Miami y son fastidiosísimos. Otro es una cosa que incluso yo le pedí, oye, quiero que Divine esté en mi segmento, porque yo, Jesús Enrique, tú sabes que a ti eso, y lo que hacen ustedes, y Divine muy caballero, me dice, no, pero es que María Conchita, y yo le digo, huevón, quiero que tú estés en mi segmento. Y yo, no, pero es que ese es un programa 3 para 1, yo vi el de Kiara, y yo le digo, el tipo me botó el culo duro, pero... que se parezca por aquí, que viene más tarde. No, porque está a 38 minutos de tu casa, me dio toda la explicación, no le creí ni un pito, pero vamos a hacer un programa 3 para 1 con solo con el concepto. Buenísimo. Mira, yo le dije el concepto de este programa, no importa, yo lo cambio, esto no es televisión tradicional. Bueno, María Conchita se presenta el 10 de abril y Ticket tiene para comprar los boletos, va a ser aquí en Miami, va a estar nuestra querida Kiara, que no se pierdan el programa que hicimos nosotros. No, ¿cómo que en Miami? ¿Estás loco? Coño, ¿dónde es? ¿En México? En México. El concierto fue en México. Me pincharon la bebida. Grandiosa, dentro del concepto de grandiosas, que los tickets los pueden comprar por www.eticket.mx de México. Aquí abajo voy a dejar el link, María Conchita, voy a dejar el link acá abajo para que la gente compre los tickets. Ok, y hay un homenaje a Armando Manzanero, que es donde Kiara va a cantarte una canción. En Grandiosa también está Karina, está Janet, yo te digo Janet y nadie sabe, pero te digo, yo soy rebelde. Soy rebelde porque el mundo me hizo así. Eso Neomar no lo sabe porque él era jovencito. Claro. Yo no había nacido. De eso vamos a hablar al regreso del siguiente segmento, de las giras grandiosas y de todo ese concepto que es maravilloso y de esas grandiosas que se van a reunir pronto y que vamos a poder ver en un concierto maravilloso también. En el siguiente segmento en mi canal, el segmento queda en el link que tienen abajo en el comentario destacado y bueno, ya nos vemos.